El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Dios me ha mostrado algunas cosas en estos días y tengo el corazón constreñido, aturdido. Dios me ha estado mostrando algunas cosas que están pasando en el mundo espiritual. Y esta noche, mientras estaba allí sentado, orando y meditando, tuve visiones de Dios. Y en estas visiones, el Señor se me apareció y me tomó de la mano en el Espíritu. Y me levantó y me mostró los cielos llenos con nubes de espíritus inmundos, cubriendo toda la faz de la tierra. Y el Señor me hizo entender que la única respuesta para este ataque demoníaco que sobre el mundo ha venido, somos nosotros, su pueblo. Y Él me decía, mira lo que pasa cuando nosotros atravesamos esa nube negra de demonios. Y entonces el Señor me tenía de la mano y atravesábamos por en medio de las nubes de demonios, y cada vez que nosotros pasábamos, se apartaban y dejaban el lugar claro. Y el Señor me mostraba que por causa de lo que estaba pasando en el mundo, Él había enviado sobre la iglesia legiones y legiones de sus ángeles para que ministraran a la iglesia, para que nos ayudaran a ministrar. Y veía que del cielo descendían cientos y cientos de legiones de ángeles, y venían todos dispuestos como para una batalla, para una guerra. Pero una de las cosas que el Señor me mostraba cuando atravesamos esa nube negra era que necesitamos trabajar con urgencia. Hay urgencia de parte de Dios para que la iglesia del Señor se mueva y haga el trabajo que haya de hacerse. En estos días yo he estado siguiendo algunas noticias mundiales, internacionales, cosas que han alarmado a mucho pueblo de Dios en muchas partes, y hay clamor en la iglesia del Señor. Mucho pueblo está clamando, mucho pueblo está gimiendo, mucho pueblo está ante la presencia de Dios en cadena, haciendo oración, intercediendo a favor de los pueblos, porque realmente lo que está pasando en el mundo es alarmante. Y las noticias que yo he estado siguiendo tienen que ver con las leyes que se están aprobando en muchos lugares. En Estados Unidos todos ustedes, creo, estarán conscientes, tendrán ya nociones de estas cosas, pero se acaba de aprobar una ley que permite en todos los Estados Unidos, en todos los estados, porque habían estados independientes en los Estados Unidos, en donde ya se practicaba el matrimonio de los homosexuales, tanto hombres como mujeres. Pero ahora se aprobó en el Senado de los Estados Unidos el matrimonio gay para todos los estados. Se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, se pueden casar hasta 3 personas. Se pueden casar 2 mujeres y un hombre, 2 hombres y una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres, 3 hombres, en fin. Aprobaron leyes en donde obligan a la iglesia, sea de la denominación u organización que sea, a casar estas parejas de homosexuales. Obligan a los pastores evangélicos, a los sacerdotes católicos y cuanta religión exista en los Estados Unidos a que los ministros casen a estas parejas de lesbianas, de homosexuales, etc. Si no lo hacen, entonces le aplican una multa por $150,000 más un tiempo de cárcel, como si fuera un delincuente si se negara a casar esta abominación. Amén. Pero eso no es todo. Ustedes saben que los Estados Unidos fue un exportador del Evangelio para el mundo, y gracias a los Estados Unidos el Evangelio llegó a Venezuela. El Estado americano fundaba sus leyes sobre las Escrituras
Y una muestra de ello es que allá en los Estados Unidos, en la Casa Blanca, tenían un monumento a la Biblia. Dentro de la Casa Blanca había un monumento a la Biblia, como señal de que el gobierno de los Estados Unidos basaba sus leyes en la palabra de Dios. Pero recientemente este monumento a la Biblia fue sacado de la Casa Blanca. Ahora también hay noticias de que se aprobaron leyes en donde prohibían la educación cristiana dentro de las escuelas. Pero hay ahora un chantaje por parte del satanismo en donde demandan que sí, van a permitir que en las escuelas se enseñe religión, esto es cristianismo. También ellos demandan que se permita la enseñanza del satanismo dentro de las escuelas. Así que hay leyes dentro del Senado de los Estados Unidos que se están estudiando y probablemente, como se ven las cosas, se aprueben estas leyes que permitan al satanismo predicar sus doctrinas dentro de las escuelas. Entonces, ya hay un libro, yo estuve mirando las noticias al respecto, satánico, que está preparado y listo para introducirlo como especie de la catequesis de la Iglesia Católica, las enseñanzas cristianas, en fin, ya ellos también tienen preparado su material para llevarlo a las escuelas y predicar en las escuelas la adoración a Lucifer. Así que, hermanos, esto no es todo. Siguiendo las noticias, encontré que en Suecia están pidiendo la aprobación de una ley que ya está en el Senado y que probablemente la vayan a aprobar muy pronto, donde permitan las relaciones sexuales interfamiliares. Esto es, no habrá problemas en Suecia si los padres tienen relaciones sexuales con las hijas, las madres con los hijos, los hermanos con las hermanas, los primos, no hay problema para ello. En Holanda también se aprobó en estos días una ley donde a una asociación de pedófilos se le aprobaba tener relaciones sexuales adultos con menores de edad siempre y cuando hubiera mutuo acuerdo. Nosotros tenemos en Venezuela aún, escuche bien lo que le estoy diciendo, aún tenemos en Venezuela una ley que prohíbe a un adulto tener relaciones con menores de edad, porque si lo hiciera y se comprueba, a esta persona se le juzgaría como violador. Un violador. La logna le cae con todo el peso de esta ley a los adultos que tengan relaciones sexuales con menores de edad. Así sea en mutuo acuerdo, así tenga 17 años, ya para cumplir los 18, es menor de edad, y así tenga la aprobación suya, el adulto que se compruebe tenga relaciones con una menor de edad, aunque le falte un año para alcanzar su mayoría, va preso. Ahora en Holanda aprobaron que los pedófilos, esta asociación que está tratando de lograr que se permita pues tener relaciones de adultos con menor edad, se ha aprobado. Allá en el Vaticano hay cientos y cientos de casos en contra de sacerdotes pedófilos que han actuado en contra o han violado a menores de edad. Entonces ellos aprobaron ahora una ley en donde el Vaticano va a establecer un tribunal interno para ellos juzgar entre ellos mismos a los sacerdotes que caigan en este pecado. Lo que quiere decir es que saldrán absueltos. El mundo está ahorita en una situación bastante oscura. En Venezuela, ¿no cree usted que nosotros en Venezuela nos estamos escapando de esta arremetida del diablo? Porque en la Asamblea Nacional de nuestro país, de Venezuela, hay un proyecto de ley en donde también se permita el matrimonio de homosexuales en nuestra nación. Hemos escuchado ya las reacciones de algunos de los políticos más importantes del gobierno de Venezuela, como por ejemplo el presidente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, diciendo que él está de acuerdo en que en Venezuela se practique el matrimonio gay, obligando incluso a los ministros y líderes religiosos a que casen a estas parejas que, según la palabra, es una abominación al Señor. Lo más probable es que si esto lo llegan a aprobar, suceda lo que en Estados Unidos, que quieran obligar, so pena de multas y cárcel para el que no lo quiera hacer. En los Estados Unidos, una asociación de pastores recientemente se reunió, y yo no estoy muy seguro si habían unos 60,000 pastores reunidos que firmaron un convenio entre todos para entregarlo al Estado de los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, en donde ellos se declaraban en desobediencia civil. Eso es, ellos no acatarán estas leyes, así los metan presos. Imagínese usted si los homosexuales quieren venir a las iglesias evangélicas a que los casen y los pastores se niegan a casarlos, le van a meter una multa de $150,000 y no sé cuánto tiempo de cárcel. Imagínense cómo está el mundo. Aquí en Venezuela, lo que está pasando no es menos alarmante de lo que está pasando en otras partes. En lo que va de este gobierno de 16 años, en Venezuela hemos tenido un índice de criminalidad de 262.500 asesinatos conocidos, fuera de la gran cantidad de personas desaparecidas que no se sabe dónde están, que probablemente los hayan asesinado y enterrado por allí o metidos en algún hueco, en algún pozo, qué sé yo. Lo que el Señor me mostraba cuando yo estaba sentado allí era esto. El mundo está cayendo en un proceso muy terrible y muy oscuro ante el cual la iglesia tiene que reaccionar. Y lo que el Señor me mostraba era que así como el mundo está cubierto por esa nube negra que ataca a toda la gente que viven aquí, y que Él me mostraba que al atravesar nosotros entre ellos se tenían que apartar, me dejaba ver el Señor con esto, que si la iglesia reacciona y despierta y se da cuenta de quién es aquí en el mundo, eso no pudiera suceder. Una palabra que el Señor le dijo a Pedro y a los discípulos allá en Mateo 16 fue esto: y yo te digo que tú eres Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia, que yo voy a levantarme, a edificarme sobre la revelación que mi Padre te ha dado. ¿Cuál es la revelación? Lo que Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración yo voy a levantarme en una iglesia, voy a edificar una iglesia en ese fundamento. Y esa iglesia que yo voy a edificarme será tal, tendrá tal poder, será tanta la autoridad, que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Prevalecer, katishuo, del griego, significa no tendrán poder, no tendrán fuerza en contra de la iglesia. Si eso es así, según lo que declaró Jesucristo a los discípulos, ¿qué está pasando entonces con la iglesia? Que estamos permitiendo que estas cosas sucedan. ¿Dónde está la voz de autoridad, la voz de mando de la iglesia, que está permitiendo que esa nube negra se apodere de las naciones? Es tiempo y con urgencia, me decía el Señor, de que la iglesia se levante y tome autoridad. Porque una de las cosas que pareciera estar pasando en medio de la iglesia en todas partes del mundo es que como que no se sabe, como que no se conoce hasta dónde puede alcanzar el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado. Hemos tratado a través de estas enseñanzas revelar por la palabra que nosotros como hijos de Dios hemos sido investidos con todo el poder de Dios. Y no solamente el poder, sino que toda la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo también está en nosotros. Decíamos la semana pasada y la antepasada que cuando nosotros fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, esto significa que Dios
a través del bautismo nos introdujo dentro de la gloria, dentro de la autoridad, dentro del poder, dentro de la majestad que hay en Jesucristo. Y decíamos, para aclarar, que nombre allí significan dos cosas. Onomazo es la manera en que se identifica a una persona, pero onoma es la dignidad, es la majestad, es la gloria que hay en una persona. Y explicábamos que cuando nosotros hablamos de onoma, que fue el nombre que se le dio a Jesucristo y que es sobre todo nombre, onoma, es la dignidad que hay en Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él es el sumo sacerdote sobre la iglesia. Pero nosotros somos reyes con Él, somos sacerdotes con Él, somos señores con Él. Lo que quiere decir entonces, hermanos, es que nosotros, al ser introducidos dentro de la majestad, dentro de la gloria que hay en Jesús, también nosotros tenemos ese mismo poder, esa misma autoridad, esa misma majestad que hay en Él. ¿Dónde está entonces el accionar de la iglesia en estas cosas que están pasando? Tratemos, hermanos, de no hablar mientras se está enseñando la palabra, porque la unción se puede interrumpir y hay unción del Espíritu Santo en esta noche, aquí en este lugar. Yo no sé si usted lo siente, si usted lo puede palpar, pero la presencia de los ángeles de Dios han venido para ayudarnos a ministrar. Nosotros, pues, como hijos de Dios, somos la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cuántos han leído allá en 2 Corintios capítulo 5, los versículos 15 en adelante? Pablo dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, y es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. ¿Usted sabe lo que es ser un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra? Una embajada es una representación del gobierno de algún país en otro lugar. Lo que quiere decir, Venezuela envía a sus embajadores a cada país en este mundo, a los Estados Unidos, al Brasil, en Europa, en cada país de Europa, Colombia. En cada país hay embajadores de Venezuela. Un embajador recibe cartas credenciales de su gobierno que lo acreditan como alguien que tiene autoridad y poder para tomar decisiones y ejercer ese poder en los lugares donde está en nombre de su gobierno, en nombre de su país. Un embajador es como si el presidente de la República estuviera allí en ese lugar. Pablo dice que somos embajadores, o sea, ministros plenipotenciarios. O sea, somos gente a quien Dios ha otorgado plenos poderes. Plenos poderes. No somos de este mundo. Jesús, orando en el capítulo 17 de San Juan, dice: guárdalo, Señor, del mundo, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Guárdalos del mundo. Nosotros, hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿De dónde somos nosotros? Somos de la patria celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí en la tierra somos peregrinos, estamos de pasada, pero realmente de donde somos es de allá. Hemos sido establecidos en este mundo como embajadores del reino de los cielos para ejercer todo el poder y toda la autoridad que hay en el reino aquí en la tierra. ¿Qué está pasando, pues? ¿Qué está pasando entonces con la iglesia? El diablo sabe que cuando una iglesia viene al conocimiento de la verdad, cuando Dios se le revela a la iglesia despierta y asume su rol protagónico como poderoso y autoritario en el nombre de Jesús. Amén. Cuando la iglesia sabe quién es en Cristo, cuando sabe cuánto poder hay en ella, cuando sabe cuánta autoridad hay en ella, entonces el diablo se mete en problemas.
Porque no hay poderes del infierno que puedan pararse delante de la iglesia. Cuando la iglesia avanza, los diablos, los demonios tienen que apartarse. El Señor me tomó de la mano y me dijo, ven. Y subimos y vimos la nube. Usted ha leído allá en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 12. Dice que nos gocemos, que nos alegremos por las cosas que han de venir. Déjenme buscárselo un momentico y se los leo literalmente. Santo es el Señor. Mire, el diablo sabe que le queda poco tiempo, hermanos. Él sabe que le queda poco tiempo. Y él está arremetiendo. Nosotros, yo no puedo explicarles ahora sobre escatología bíblica porque no es el tema, pero les puedo asomar algo. Sabemos nosotros por la palabra que el Señor Jesucristo nos vendrá a levantar para trasladarnos y llevarnos a la presencia de nuestro Padre. Y estaremos para siempre con el Señor. De hecho, desde el momento en que nosotros creímos, el Señor y nosotros somos uno y siempre está Él con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Pero ¿qué pasa? El diablo sabe estas cosas y él dijo, vamos a ponerle vendas a la iglesia. Y empezó a enseñarle a hombres que se dejaron manipular por las fuerzas del infierno, a ponerle vendas y hacerles creer doctrinas de demonios que se están predicando en las iglesias como si fueran verdad. La sana doctrina. Eso de estudiar teología es del diablo. No, señor, no hay que estudiar tanto porque la mucha letra te pone loco. No hay que estudiar mucho porque la letra mata, el espíritu es lo que vivifica. ¿Y para qué puso Dios entonces apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? No fue con el fin de enseñar, de preparar, de equipar, de formar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Pues sí. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un varón perfecto. Hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Le decía yo al Señor, ¿cuándo saber, Señor, que uno de tus hijos a quienes estamos formando ya ha alcanzado esa estatura? Y el Señor me dijo estas palabras. Cuando la gente lo vea como si fuera yo. ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo? Cuando la gente lo vea como si yo fuera Él. ¿Cómo sabemos esto? Cuando la gente te escucha y dice, wow, este hombre habla como quien tiene autoridad, sabe lo que dice. Cuando tú le pones las manos sobre los enfermos y se sanan. Cuando tú oras por un milagro y se da el milagro. Cuando la gente te sigue. La gente seguía a Jesucristo, las multitudes seguían a Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere de nosotros? Que le imitemos a Él. ¿Qué dijo Pablo? Y sed pues imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pablo también decía, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Cuando nosotros seamos como Él. Entonces, ¿por qué esa nube de demonios está cubriendo la tierra? Pareciera ser que la iglesia se ha dormido. Y Pablo dice, despiértate tú que duermes. Es tiempo ya de despertar en el nombre del Señor. Leamos entonces en Apocalipsis 12, el versículo 12, que dice, por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que la venida del Señor está cerca. El diablo sabe que hay preparativos en el cielo. El diablo sabe que el Señor Jesucristo en cualquier momento levanta a los que son suyos. Y Él está preparándolo todo. Hoy en día se oye mucho hablar del orden mundial. Los grandes políticos hablan del orden mundial.
El orden mundial apunta hacia el surgimiento de un hombre que se ha de levantar como gobernante en el mundo. ¿Quién es este hombre? El anticristo es el hombre, el hijo de Satanás, descrito allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2. El anticristo ya existe, hermanos. Se está preparando todo para que él surja. Pero como dice Pablo en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 de la segunda carta, no podrá manifestarse entre tanto nosotros, la iglesia, estemos aquí, porque le detenemos. Amén. Si lo detenemos aún con la inocencia que nos acompaña, con el desconocimiento que tenemos, imagínense cómo irá a ser cuando ya nosotros no estemos aquí. Ahora, si nosotros despertáramos, si abriéramos los ojos, si descubriéramos realmente quiénes somos, ¿usted cree que el anticristo pudiera surgir así? Mire, esto que está pasando, todo esto que está pasando, es producto de la ignorancia que hay en la iglesia. El diablo lo ha sabido hacer. Él ha enceguecido el entendimiento de la iglesia. Él ha cubierto los ojos espirituales de la iglesia. Ya es tiempo, hermanos, de que las cosas cambien. ¿Lo creen? Miren una cosa que el Señor Jesucristo habló a sus discípulos antes de su partida, antes de su ascensión. Allí en Mateo 24, el versículo 12, mire lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo no sé si a usted le parece que esto esté ocurriendo. Aunque estas profecías más que todo tienen que ver o están dirigidas a los eventos que han de suceder, acontecer en los tiempos de la gran tribulación. Sin embargo, esto es preámbulo de lo que viene. Ya nosotros estamos viviendo un índice de criminalidad como nunca jamás se había visto en este mundo y aquí en Venezuela. Hermanos, esto que estamos viviendo aquí es terrible. Mira lo que dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo pregunto, ¿es esto cierto? En parte, porque estamos predicando el evangelio, sí, pero como yo les decía en días pasados, estamos predicando un evangelio misturado, un evangelio adulterado, un evangelio que no es el genuino evangelio de Jesucristo. Y el Señor por eso nos ha levantado a muchos hombres en el mundo entero para recuperar el diseño original. Estamos haciendo un llamado en el nombre del Señor a la iglesia para que se vuelva al plano original que el Señor Jesucristo estableció para su iglesia. Hay un solo modelo que Él quiere para su iglesia. No hay varios modelos. Una sola es su iglesia. Y esa iglesia se tiene que fundamentar según sus planos, no según los planos de hombres. Entonces hay muchos hombres que están queriendo levantar la iglesia del Señor a su manera, pero el Señor no quiere iglesias levantadas a la manera de los hombres. Él quiere una iglesia levantada a la manera de Él, suya. Él quiere su iglesia como Él la diseñó. Él quiere una iglesia santa y sin mancha. Una iglesia que tenga la justicia de Dios, tan justa como Dios. Él quiere una iglesia que actúe con todo el poder que Dios ha arrojado, ha depositado sobre ella. Él quiere una iglesia que ande con toda la autoridad y la majestad que el Señor nos dio. Os doy la gloria que he recibido de mi Padre, para que ustedes sean uno, así como Él y yo somos uno, que ustedes sean uno en nosotros. Estamos metidos dentro de la gloria de Jesús para que caminemos en gloria. Veía yo las noticias sobre las elecciones del domingo. Maduro, el presidente de Venezuela, fue a votar en el lugar que le corresponde. Y él fue manejando un carrito que vale $65,000. Saque la cuenta a bolívares cuánto hace.
$65,000, un pedazo de cacharro. Miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa, se baja Maduro de ese carro. ¿Y cómo creen que actúa la gente cuando se baja el presidente de la República Bolivariana de Venezuela de ese carro? Los guardaespaldas y todos los que le siguen, todos los que creen en él, enseguida le hacen corte y lo acompañan, y todo el mundo pendiente, el presidente de la República. Pues lo que pasa con nosotros es que no hemos entendido que nosotros no solamente somos presidentes de la República, lo que no hemos entendido es que nosotros somos reyes de todo el universo. ¡Reyes! No de una nación, de todas las naciones. ¿Quiere saber algo de esto? Busque allá en Daniel, quienes tienen Biblia, busque allá en Daniel, en el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 13 en adelante. Y yo le voy a ubicar a usted en esto que estamos hablando. Daniel 7, versículo 13. Gloria al Señor. Mire lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Dónde estaba Daniel? Aquí en la tierra, ¿verdad? Y tenía visiones, las visiones de la noche, dice él aquí. Y él miró a los cielos, y venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este hijo del hombre, ¿quién es? ¿Y quién es este anciano de días hacia quien hicieron venir este hijo del hombre? El Padre Celestial va a establecer, como lo vamos a leer un poquito más adelante, su trono aquí en la tierra, porque habrá de ungirse, como dice capítulo 9, en el versículo 20 del libro de Daniel, aquí mismo, a Jesucristo se le va a ungir como el Rey de Reyes sobre todas las naciones. ¿Ok? Entonces Daniel está viendo la visión cuando vino Jesucristo con las nubes del cielo y le hicieron acercarse hacia su Padre, al anciano de días. ¿Ok? Y mire lo que dice el 14 ahora. Y le fue dado dominio. Escuche bien. Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, ¿cuántos? Venezuela sola, Estados Unidos solo, Brasil, Colombia sola, todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, aquí, hermano, preste mucha atención porque usted está allí. Después de qué? De que se levanten esas 4 bestias, que son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra, ¿verdad? Son profecías que no vamos a tocar ahora porque no tenemos el tiempo ni es el momento. Pero después de que esos 4 reinos hayan pasado, el último de los cuales será ejercido por esta bestia, el falso, el anticristo, el hijo de Satanás, que se ha de levantar, y que ya los principales gobernantes del mundo están preparándole el trono, el camino para que él tome el lugar en el poder mundial. Amén. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Diga yo. Diga yo. Dígalo fuerte. Yo. Cuando Jesucristo le quite el reino y el poder al anticristo, después que termine la gran tribulación que durará 7 años, Él vendrá con sus santas decenas de millares, dice la palabra. La iglesia vendrá con Él y Él será destruido, será lanzado vivo al lago que arde con fuego y azufre. Será suprimido su dominio, se le habrá quitado. Entonces a Jesucristo se le debe ungir
como el Rey de reyes y Señor de señores sobre todas las naciones, pueblos y lenguas de la tierra. Amén. Después que pase todo esto, los santos del Altísimo vamos a recibir reino eterno para siempre. Gloria al Señor. Dice el 19, entonces tuvo deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Déjeme decir una cosa, estos solamente son tipos, símbolos, para describir lo que viene. Esa cuarta bestia, ese gobierno que se está representando en esta bestia, es el gobierno del anticristo. Son 7 años de gran tribulación que viene sobre la faz de la tierra. Dice que en estos 7 años, a todo aquel que no se deje poner la marca de la bestia en su frente o en su mano, le será decapitada su cabecita preciosa. Persecución. El que no tenga el sello o la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Habrá un tiempo difícil para la gente. Mire, que Dios nos libre de perder el traslado de la iglesia. Si alguno está dentro de la congregación de los santos, pero no ha nacido de nuevo, no es conocido por el Señor, yo le digo, ¡corra! Y lánzase a los pies de Cristo y reciba como su Salvador. Porque si tú te quedas, será terrible lo que te va a pasar. ¿Cuánta gente hay que no ha querido abrir su corazón a Cristo, aun cuando está dentro de la iglesia? Nuestros familiares no saben lo que viene para después que nosotros nos hayamos partido de aquí. La gente ni tiene idea. Amén. La gente no tiene ni idea de lo que viene, de lo que se aproxima. Esto que estamos viviendo es apenas un preámbulo. ¿Qué está pasando por allá en Irak, en Siria, en los pueblos palestinos? ¿Qué está pasando por allá? Se ha levantado esto que llaman el Estado Islámico, ISIS, que tiene una doctrina mezclada ahí de musulmanes con terrorismo y están tomando todo lo que son cristianos y religiosos de otras organizaciones diferentes a las de ellos y los están matando y los están decapitando y les están pegando tiros sobre su cabeza. En estos días yo veía una noticia de estas con un video y pareciera que en algún lugar en ISIS, aunque en estos días hubo un bombardeo y mataron al alto mando de esta organización terrorista, religioso terrorista, ellos creen que están haciendo un servicio a Dios. Eso lo dijo Jesús allí en Mateo 24, que muchos pensarán que cuando nos maten están prestando un servicio a Dios. ¿Sí lo dice o no lo dice? ¿Lo han leído? ¿Ah? Cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Eso está en Mateo 24. Bueno, esa gente cree que ellos de esa manera están cumpliendo la voluntad de Alá, como ellos llaman a Dios. Y han matado cientos y cientos de nuestros hermanos en aquella tierra. Han tomado pueblos que son cristianos y han asesinado vilmente a cantidades, como usted no tiene idea. Estos días vi que un grupo logró apresar a 18 de estos verdugos de ISIS y ellos se vengaron de estos y los ejecutaron y los grabaron. Y se ve claramente cuando le pegan el tiro en la cabeza a cada uno de ellos. 18 verdugos de ISIS fueron asesinados por los que eran perseguidos por estos. Hay en el mundo una total convulsión espiritual. Hay una cosa descontrolada. Aquí en Venezuela la gente dice, Dios mío, ¿qué es esto? Esto se acabó de mundo, dice la gente. ¿Qué está pasando? Es alarmante, es escandaloso. No se consigan alimentos, no se consigue comida. Todo el mundo está viviendo una total anarquía. La gente quiere hacer lo que le da la gana. No hay autoridad. La autoridad no es respetada por nadie. ¿Y qué es lo que el Señor quiere, pues? Que su iglesia se levante. Mira, despiértate tú que duermes, dice el Señor. Es tiempo de despertar, es tiempo de tomar nuestro rol, es tiempo de entender quiénes somos y empezar a actuar en base a lo que somos en Cristo. Para nada serviría esta escuela si no lo entendemos. Porque la idea de esta escuela, al poco grupo que hemos estado reuniéndonos aquí, ojalá y esto se hubiera abarrotado de gente, de nuestros hermanos
Pero el diablo los tiene enceguecidos para que no entiendan lo que Dios está haciendo. Es triste y es lamentable. Pero usted está aquí y usted tiene delante del Señor un compromiso. Hay que llevar esta palabra adelante. Tenemos que llevar esta palabra adelante. Y usted es responsable de eso. Amén. Yo sé que me he salido de la guía de lo que debíamos, pero hermanos, es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Yo creo que lo mejor es hacer lo que el Señor Jesucristo nos manda que hagamos. Amén. El Señor Jesucristo me ha mostrado muchas cosas en estos días. Me ha estado hablando, me ha estado inquietando. Miren, yo no sé a veces cómo hacerlo. Yo me angustio porque quisiera tener más tiempo y quisiera que mi tiempo me rindiera para hacer mucho más y mucho más. Yo le digo, Señor, ¿cómo hago? Mira, tengo angustia por lo que está pasando. En estos días pasados, hace unos meses, había en Venezuela una novedad. Se estaban robando a los niños para abrirlos, sacarles sus órganos y venderlos. Y por allá por Dabajuro encontraron una cava llena de muchos bebés muertos que los habían abierto para sacarles sus órganos, para venderlos. Es increíble lo que está pasando en el mundo, hermanos. Parece mentira, pero ¿qué es lo que el Señor dice en su palabra? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O como lo dice el otro profeta, Oseas, mi pueblo ha sido llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Ay, no, hermano, eso de estudiar tanta Biblia, eso vuelve loco a la gente. Eso de estudiar teología, eso es del diablo. El diablo es el que te está haciendo creer eso. No lo digo por ustedes, pero para los que van a escuchar estos mensajes después, más adelante, a través de la radio, en CD, en fin. Pero hay mucha gente, mucho pueblo, hermanos, que están cautivos y muchos han sido destruidos por la única y sencilla razón de no tener conocimiento. El conocimiento, hermanos, es algo que Dios nos demanda porque es lo único que nos hace crecer. Es lo único que nos hace madurar. Es lo único que nos hace parecernos a Cristo. Mire, hermano, voy a compartirles esto allá en 2 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo viene hablando de sus persecuciones, de cómo se levantan las turbas, cómo le habían hecho pasar por tantos azotes y cárceles y piedras y tantas cosas. Lo habían dejado por muerto, en fin. Él viene hablando de todo esto. Y cuando llega al capítulo 12, él dice esto, preste atención, y para que la grandeza, para que la abundancia de las revelaciones no me enaltezca sobreabundantemente, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Y me detengo y quiero, aunque ya creo que les hablé de esto alguna vez, quiero explicarles un momento aquí la cosa. Y para que la abundancia de las revelaciones no me exaltase, nos detenemos. ¿Qué hacen las revelaciones? ¿Qué hace la revelación? Entonces, exaltarnos. La revelación nos exalta. ¿Qué significa la palabra exaltar? Engrandecer, ¿sí? Llenarnos de gloria, de majestad. La revelación te engrandece, te exalta, te coloca en posiciones de autoridad mucho más altas. Eso es lo que hace la revelación. La otra pregunta, ¿quién es el que da la revelación? ¿Quién da la revelación? Dios, sí, el Padre, el Espíritu Santo, Jesucristo. Dios es quien nos da las revelaciones. ¿Para qué? Para que crezcamos. Las revelaciones nos las da Dios para que crezcamos. Para que crezcamos. Para que seamos grandes. Estudiar es del diablo. Para que la abundancia de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Dios me dijo una vez, ¿sabes, siervo?
Yo quiero darles a ustedes lo mismo que le di a mi Hijo Jesucristo. Allá en Filipenses capítulo 2 que dice que porque Él aprendió la obediencia, fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero resulta que nosotros, la iglesia, hemos sido introducidos dentro de esa gloria, de esa majestad, de ese honor que se le dio a Jesucristo. Y el Señor me dijo, yo quiero que ustedes también estén en ese sumo gloria, en esa suma exaltación que tiene mi Hijo Jesucristo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, Dios quiere exaltarnos, Dios quiere engrandecernos, Dios quiere que estemos arriba, no abajo, arriba, reinando con Cristo. Me fue dado un aguijón en la carne que me abofetee. Un mensajero de Satanás. Ya sabemos que las revelaciones las da Dios. ¿Para qué? Para que crezcamos, para ser exaltados, enaltecidos, llevados a la gloria misma. Ahora, el mensajero, ¿quién lo dio? Satanás. El mensajero es un ángel de Satanás, un demonio enviado por Satanás. La gente dice, no, que Pablo estaba ciego, que estaba cojo, No, nada de eso, hermanos. Eran demonios principados que fueron comisionados para que persiguieran. Por eso es que él tenía tanta lucha, cárceles, azotes, piedras, naufragios, todo eso. Hasta las serpientes lo mordían, pero él se las sacudía así y no le pasaba nada. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hay gente que no cree esto. Una vez yo hice un ayuno y cuando levanté el ayuno en una granja, fui a levantarlo con tomate. El tomate es rico en hacer subir la hemoglobina y el potasio y estas cosas. Y yo me empecé a comer unos tomates allí. Había mucho tomate allí en la granja de un pastor amigo. Y cuando él me vio que estaba comiendo tomate, salió corriendo, gritando, ¡varón, no! ¡Hermano! Y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasa al hermano? ¡No, hermano! Y desesperado, pegando gritos desde por allá, vino corriendo y yo dije, se puso bravo el hermano porque me le estoy comiendo los tomates. No era eso. Hermanos, esos tomates están rociados con un potente pesticida. Vamos, hermanos, al hospital de una vez para que le hagan un lavado. Vamos, hermanos, que ese es un veneno muy fuerte, se va a morir. Vámonos, hermanos. No, un momentico, varón, ¿qué pasa? No, tranquilo. La palabra dice, si comieres o si bebieres cosa mortífera, no nos hará daño. Las serpientes no nos harán daño, hermanos. Las tomaremos en las manos y tendrán que irse. No se preocupe, varón. No, varón, pero vamos al hospital por si acaso. No, a mí no me va a pasar nada. Yo creo la palabra. Hay que creer la palabra. Mi dolor de estómago me dio para la gloria del Señor. Y esa noche nos fuimos allá a La Guajira. Él tenía 3 años predicándole a los hermanos guajiros allá. Y dice que en 3 años, aunque se reunían todos ellos, nunca habían querido aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y yo prediqué un mensajito bien sencillito. Y les hice el llamado y todos los que estaban allí, todos absolutamente, ni uno solo se quedó, vinieron a recibir al Señor Jesucristo. Y el diablo quería decirme que no, que fuera al hospital, que me iba a envenenar. ¡Envenenar! Yo creo a la palabra y la palabra dice que no me hará daño. Pero tenemos que creer la palabra. Amén. Ahora, hermanos, vamos otra vez a lo que estábamos hablando al principio. Amén. A Mateo 24:15. Mire lo que dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Estamos hablando de allá, en Daniel 7, que después de las 4 bestias, que son 4 gobiernos, ¿verdad? Entonces
se sentará como Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, que será ungido por el Anciano de Días, esto es nuestro Padre. Por primera vez, el Padre Celestial va a establecer su trono aquí en la tierra, porque a Jesucristo tienen que ungirlo. Ustedes han leído allá en Daniel capítulo 9, los versículos 20 y 21. Hay 7 cosas allí que van a suceder, y una de ellas es que el shomén, el hombre de pecado, el que trae ruina y gran angustia, ese shomén va a sentarse como una abominación desoladora en el templo del Señor. Yo no sé si ustedes tendrán idea de eso, alguna noticia de eso. Yo he estado leyendo de Israel, que ya tienen preparado inclusive el arca de la alianza que va a estar colocado en el lugar santísimo del nuevo templo de Jerusalén. Y ya todo está listo para levantar el templo de Jerusalén. Bueno, en ese templo de Jerusalén, esa abominación desoladora que es el shomén, que es el anticristo, va a establecer su trono. Y él va a levantar una imagen de sí mismo y le infundirá aliento, dice la palabra, para que hable y obligue a todos los pueblos y las naciones a que adoren a la bestia, a que le adoren, a que se pongan la marca de la bestia en su frente o en su mano. Sí, pero dice que cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, allí en el tabernáculo de ese templo que se ha de levantar, entonces los judíos, principalmente, que es a quienes está hablando Jesucristo, los israelitas, huyan, porque lo que viene es candela de ahí en adelante. Lo que viene es persecución, gran angustia. El versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El que lee, entienda. Como en los días de Noé. ¿Qué hacía la gente en los días de Noé? ¿Qué hacía? Se casaban, se daban en casamiento. Miren, fue tanta la maldad que hubo en aquellos días que Dios tuvo que enviar un diluvio para acabar con todo. Un diluvio. Pero, ¿ustedes recuerdan Sodoma y Gomorra? Que el Señor Jesucristo también nos habló de Sodoma y Gomorra. Que cuando Él venga, así como en los días de Sodoma y Gomorra, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Mire, estamos viviendo eso, lo que yo comencé diciéndoles de las noticias mundiales, lo estamos viviendo. Matrimonios gay, ¿cómo le parece? ¿Ah? Matrimonios gay de 2 hombres. En estos días estaba leyendo una noticia, porque el Señor me inquieta a que yo siga estas cosas. Porque el pueblo tiene que saberlo, mucha gente no está enterada de lo que está pasando. En uno de esos estados, en los Estados Unidos, donde ya se practicaba el matrimonio gay, 2 homosexuales se habían casado y al casarse como matrimonio tienen legalidad o tienen derecho de adoptar a un niño, a un bebé. Pues esta pareja de homosexuales adoptaron a un niño. A ese niño que ellos adoptaron, lo sodomizaron. Entonces la noticia es que ellos los 2 tenían relaciones con el niño. Y cuando ellos tenían sus fiestas homosexuales, permitían que sus amigos también hicieran uso sexual de este bebé, de un niño de 8 o 9 años. Esas adopciones a estas parejas son una cosa abominable, terrible. Hay una mujer, no recuerdo el nombre, yo he estado leyendo su vida, que fue criada en un matrimonio de gays. Y ella ahora levantó una organización para asesorar, para ayudar a los hijos adoptivos de parejas homosexuales, para ayudarles a sobreponerse al trauma que les ocasionó esta relación. Gracias a Dios por esta mujer que conoció a Cristo y ahora está ayudando a muchos que han pasado por esa terrible situación. ¿Cómo es posible que un Estado, que un país esté dando leyes que permitan estas aberraciones, hermano? Lo único es que el diablo es quien está inspirándoles y está gobernándoles. Miren, estos hombres que se mueven en estas cosas son gente que están poseídas, que están dirigidas por el mismo infierno. Vaya usted aquí al Palacio de Miraflores, vaya aquí, allá a Caracas, vaya. Ojalá y pueda entrar para que vea los altares que hay por todas partes, con la gran cantidad de santos,
Y para que vea cómo se andan por todo el Palacio de Miraflores los babalaos, los santeros, los brujos, los hechiceros, los de Cuba que están aquí asesorando al gobierno de Venezuela. Investigue un poquito para que usted se dé cuenta de lo que ha pasado. Cuando surgió la chikungunya, mucha gente no sabe lo que allí realmente ocurrió. Ustedes se recuerdan que sacaron el sarcófago de Bolívar y sacaron los huesos de Bolívar porque estaban haciendo una investigación. ¿Recuerdan? Poquito después se supo por el testimonio de los pilotos, algunos de ellos fueron dados de baja porque se negaron a hacer lo que iban a hacer, pero los que lo hicieron narran, cuentan qué fue lo que pasó con los huesos de Bolívar. Ellos prepararon una brujería y en helicóptero salieron a lanzar todo eso por sobre las ciudades. El pueblo de Venezuela está embrujado. La gente está ciega con las cosas que han hecho. Yo no sé si aquí hay chavistas o no, a mí no me interesa, yo no estoy hablando de política y nada, pero hermanos, en todos los países donde los gobernantes están influenciados por el mal, están viviendo cosas terribles como estas. En Venezuela, ¿estamos felices en Venezuela? No, de ninguna manera. No conseguimos arroz, no conseguimos harina pan, no conseguimos un carrizo. Porque Venezuela ha caído en un estado paupérrimo por causa de que no estamos siendo gobernados por hombres que temen a Dios, sino por hombres que están dedicados a Satanás. Yo he ido a intendencias. Yo fui a una intendencia a poner una denuncia. Me atracaron y me quitaron mi cartera con todas mis credenciales y todo eso. Y cuando entré a la intendencia, lo primero que vi fue un altar. El Negro Primero, María Leonza, Chávez, Maduro, un poco de velas. Una hermana nuestra consiguió trabajo para estar en un ministerio. Y entonces, bueno, gloria a Dios, ella fue su primer día de trabajo y le dijeron, bueno, vamos a adorar primero. Y dijo, ay, qué bueno, gloria a Dios, que estoy en un pueblo de cristianos y vamos a adorar primero para empezar a trabajar. Y cuando llegaron fue al altar. ¿Y qué es esto? Bueno, vamos a adorar, tenemos que adorar a Chávez, tenemos que adorar a nuestros, ¿cómo es que le dicen ellos? A nuestros iluminados. Y yo dije, pero eso es idolatría. No, aquí nadie empieza a trabajar si no adora primero. Pero ¿cómo vamos a adorar a estos ídolos? No puede ser. Si no adoras, tú no puedes trabajar aquí. No, yo no puedo adorar eso. Y de una vez renunció antes de comenzar a trabajar. A cualquier institución del gobierno que usted se meta, va a encontrar tremendos altares de esos muñecos a los que ellos adoran. Y el Palacio de Miraflores, eso está lleno de babalaos, de brujos, de espiritistas, de santeros. ¿Por qué Venezuela está viviendo el caos en que está viviendo? Porque no estamos siendo gobernados por Dios. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? ¿Por qué está cayendo en esa degradación moral tan terrible en la que ha caído? Porque ellos sacaron a la Biblia del gobierno de Estados Unidos y ahora están gobernando por la inspiración del mismo diablo, del infierno. ¿Está entendiendo ahora esto? ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Hemos dicho que todos hemos sido llamados para hacer obra de evangelistas, ¿sí? Ese capítulo que nos correspondía leer hoy, estudiar hoy, dice que hagamos obra de evangelista, y vamos a leer este versículo para que por lo menos toquemos algo de lo que correspondía en la guía. Pero yo prefiero obedecer al Señor, porque yo creo que la palabra que el Señor puso en mi espíritu para ustedes era lo mejor. ¿Sí? ¿Ustedes lo creen? Segunda Timoteo 4, versículos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, escuche bien, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, esto es, deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y luego añade, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos,
Todos nosotros en la iglesia del Señor tenemos que hacer la obra de evangelista, aunque todos no somos evangelistas. Pero todos, Timoteo, ¿quién era? Timoteo era un pastor, un joven que se había destacado, pero él era un pastor. Y como Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Amén. Bueno, yo creo que nosotros todos debemos ser esto mismo, lo que vemos aquí en Timoteo. Entonces, hermanos, hay algo aquí que nosotros debemos tomar. El versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que se burlan de ti, no importa. Que te amenazan, no importa. Predica, háblales de Cristo. Mire, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para lo cual la envío. Usted predique, usted siembre la semilla, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Amén. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Hoy es un día diferente, hoy es algo diferente. Y el Espíritu Santo tiene el control. El Espíritu Santo tiene el control en esta noche. Gracias, Señor. Vamos a hacer una pregunta entonces. ¿Somos todos evangelistas? En cierta forma, sí. Todos somos evangelistas. Todos tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Aunque esto no significa que todos somos el don de Jesucristo para la iglesia de evangelista, ¿ok? Porque hay un don que nosotros leemos en el griego como doma, que es un hombre que el Señor regaló a la iglesia, que es evangelista. Felipe, el evangelista, ¿usted ve? Esteban era evangelista. Usted dice, el hermano Mario Barroso, el maestro, ¿sí? La hermana Juana, la pastora. Somos dones de Jesucristo para su iglesia. Dones para la iglesia. Y cada uno tenemos una función específica que realizar en la iglesia. ¿Cuál es? La de equipar, la de preparar, la de formar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. El evangelista es alguien que debe enseñarle algo a la iglesia para que la iglesia vaya a hacer su trabajo allá en el mundo, afuera. Como ya lo he dicho, el trabajo de la iglesia no es aquí adentro. El trabajo de la iglesia es afuera. Las almas están afuera, no aquí adentro. Y hay que buscarlas. Entonces, todos somos llamados a ser evangelistas. A los cristianos se les llamaba al principio evangelistas. A todos. Amén. A todos se les llamaba evangelistas. El jueves pasado, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo algunas características que siguen siempre a los evangelistas, ¿verdad? No vamos a repetirlo, pero tenemos una buena idea de ello. Ahora, el Señor Jesucristo dio una gran comisión. Ya hemos hablado de esto, pero toquémoslo otra vez para que lo que hemos estado hablando por el Espíritu, porque yo estoy seguro de que lo que se ha hablado por el Espíritu. El Señor me ha venido inquietando poderosamente en el Espíritu para hablar estas cosas a ustedes. Mire, capítulo 28, versículos 16 al 20 de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Diga, le adoraron. ¿Cuándo? Cuando le vieron. Ya Jesús había muerto, había resucitado y se les aparece. ¿Dónde? En un lugar específico que les había dicho a donde debían ir. ¿Ok? Cuando le vieron, le adoraron. En medio de la adoración, cuando le vieron, verso 17, le adoraron. Pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. ¿Cuánta? Toda potestad. ¿Qué significa la palabra potestad? Autoridad, poder, dominio,
señorío, toda potestad. Dice, me es dada. No dice, me fue dada, me será dada, aunque allá en Daniel leíamos que vendrá un día en que el Señor Jesucristo vendrá con las nubes del cielo y se le dará. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de autoridad, porque estamos hablando ya del reino físico de Jesús sobre las naciones de la tierra. Literalmente Jesucristo con su iglesia tendremos el dominio del mundo, de todas las naciones. Nosotros vamos a estar sentados en nuestros tronos con Cristo para reinar sobre todas las naciones. Amén. Pero mientras tanto, ya Él recibió toda la potestad. Ahora, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, como a mí me ha sido entregada toda potestad en el cielo y en la tierra, ¿qué voy a hacer ahora yo? Los delego, los envío como embajadores de mi reino, con toda la plenitud de la potestad que me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La semana pasada fuimos a visitar a una hermana por la que ministramos anteriormente. Ella estaba soldada, estaba pegada, pues, todos sus huesos. Ella no podía hacer movimientos así, ella no podía hacer esto. Ella estaba pegada, ¿verdad, hermano Luzardo? La mamá de una cuñada de José. Y los médicos le habían dicho que ella iba a morir así. Le dieron un tratamiento para los dolores de los huesos y esas cosas, pero le habían dicho, tú mueres así. Ella no podía hacer esto, doblarse. No, ella estaba soldada, pegada, los huesos estaban pegados, pues. Y fuimos y le ministramos, y ella nos mandó a llamar porque quería darnos testimonio de lo que Dios había hecho. Y me dijo, mira hermano, aleluya, gloria a Dios, aleluya, un milagro. Pero no es eso lo que yo quería resaltar, sino que ese mismo día, conversando de las tierras que estaban secas, áridas, yo les pregunto a los hermanos, porque ellos decían, caramba, que no llueve. Y yo les pregunté, y hermanos, ¿qué necesitan? ¿Necesitan que el Señor riegue las tierras para que se puedan cultivar? Bueno, sí, hermano, vamos a orar. Y lancé una palabra a los cielos, una palabra a las nubes, y les di una orden en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué pasó? Al siguiente día, y cayó el palo de agua. Pero nosotros creemos que esto no funciona. Eso dice el diablo, no lo digas tú, hermano. Una cosa hay, el problema grave que hay en la iglesia es este, hermano. ¿Cuántos creen en Dios? A ver, ¿cuántos creen en Dios? El problema que hay en la iglesia es este. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Seguro, creemos en Dios. Pablo dice que hasta los demonios creen y también tiemblan. Pero el problema que hay en la iglesia es que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Estamos diciéndolo de palabra, pero realmente le creemos a Dios. ¿Le creemos a Dios? Bueno, este es el tiempo en que el Señor nos demanda que empecemos a creerle a Él, no a las circunstancias. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por las circunstancias, no porque lo que dice nuestro sentido físico, no por lo que dicen los hombres, por lo que dicen las autoridades, no por lo que dice nadie. Andamos por la fe en lo que nuestro buen Dios nos dice a nosotros, sus hijos. Es necesario, pues, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Oramos todos los días. Señor, yo te pido, a ver si pasa, Señor. Señor, te voy a hacer esta oración para ver si a ti te place, para ver si tú lo haces. ¿Cómo me gustaría, Señor, que me dieras un mercado? Mira cómo tengo la despensa, Señor. Bueno, te hago esta oración para ver si a ti te place, Señor, a ver si tú quieres, ¿verdad? Muchos hermanos, bueno, hermanos, vamos a orar para ver. Vamos a orar para ver si de repente. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Negativo, no vas a recibir nada.
Señor, mira mi enfermedad. Señor, mira mi enfermedad. Señor, si fuera tu voluntad, si tú quisieras, Señor, pon tu mano y quítame mi enfermedad. Bueno, yo me voy a poner en el lugar del Señor. Mi hijo, ¿cómo queréis que te quite tu enfermedad? Esa es tuya, yo no soy ladrón. ¿Cómo crees que yo te voy a quitar algo que te pertenece? No, Señor, yo no le quito nada a nadie. Si esa es tu enfermedad, disfruta tu enfermedad. Yo no te la voy a quitar. No es tuya, pues. Nos apropiamos de las malicias del diablo que nosotros deberíamos rechazar. Si fuera tu voluntad, Señor, quítame. No, hermano, mire, el Señor me envió este cáncer para probarme, para pulirme, hermano. Sí, ¿tú crees que el Señor te está puliendo con un cáncer? O sea, el diablo mentiroso. El Señor no pule a nadie con enfermedades. El Señor no pule a nadie con las malicias del diablo. ¿Cómo anduvo Jesucristo por este mundo? Destruyendo las obras del diablo. 10:38 de Hechos, creo que, si no me equivoco. ¿Y cómo anduvo Jesús destruyendo las obras del diablo y haciendo las obras de Dios? Miren, hermanos, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sí, es que Jesucristo fue pulido con las enfermedades. Ni gripe le dio a Jesucristo. Ni gripe, ni tosió nunca. Ay, Señor, si fuera tu voluntad, Señor, saname. Me pongo en el lugar del Señor. Mi hijo, ¿cómo me estáis pidiendo que te sane? Si ya yo te sané en las heridas de Cristo, allá en la cruz del Calvario, ya yo te sané de todas tus dolencias, de todas tus enfermedades, y por la llaga de mi Hijo Jesucristo, todas tus enfermedades fueron curadas. ¿Y por qué me estáis pidiendo que si fuera mi voluntad? ¿Cómo que si fuera mi voluntad? Ya no fue mi voluntad, ya yo no te sané, pues, en la llaga de Jesucristo. ¿Sí me entiende, hermano? Amén. ¿Sí me está entendiendo? ¿Seguro? Si fuera tu voluntad, Señor, sáname. Señor, mira, la señora que ella me dijo que orara por ella. Señor, si fuera tu voluntad, sanala. Mijo, yo no puedo hacer nada por ella. Yo lo único que puedo hacer es decirte que vais para allá, para su casa, y le pongáis la mano encima y la sanéis. No, hombre. ¡Sanala vos! Yo no he dicho, yo no le dije, estas señales seguirán a los que creen en qué cosa, a los que creen a mí, a mi palabra. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Que vaya para allá, que yo la sane. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Yo di a mi hijo unigénito. Lo entregué por causa de ustedes. Él sufrió todo lo que ustedes tenían que sufrir. Él fue a la cruz del Calvario. Padeció todo lo que ustedes tenían que padecer. Hasta fue para el infierno donde ustedes tenían que haber ido. Por su llaga, ustedes todos fueron curados. Ahora ustedes tienen todo mi poder para sanar enfermos. Miren, no hay necesidad de tener dones de sanidades para sanar enfermos. No. Porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? Echarán fuera demonios. ¿Qué más? Sobre los enfermos pondrán las manos. Señor, ¿será que es tu voluntad que sanes a la señora Petra? Pobrecita, Señor. Mírala cómo está. Mijo, yo hice ya lo que tenía que hacer. Y ya yo les di a ustedes toda bendición. Absolutamente toda bendición, toda. Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. El poder para sanar a los enfermos nos fue dado. Pedro llegó al cojo de la hermosa y le dijo, mijo, no tengo plata ni oro. En este momento estoy pelado, no tengo. Pero lo que tengo te doy.
Yo creo, hermanos, que muchos de nosotros no estamos pensando en eso. Yo tengo el poder de Dios morando en mi vida para hacer las mismas obras que hizo Cristo y para hacerlas mayores. Lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se levantó el cojo y empezó a saltar. ¡Aleluya! Y se formó, perdónenme esta palabra, el mollejero. Y los sacerdotes y los del Sanedrín y todo el mundo preguntando allá, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esto? No sé, me dijo que me levantara en el nombre de Jesucristo y me levanté y estoy sano. ¿Será que ustedes se quieren convertir también? Amén. Alabado sea el Señor. Hermanos, el diablo se ha encargado de hacer una buena obra. Ha hecho un tremendo trabajo. Y tenemos que reconocer que ha sido eficiente en hacer su trabajo. Nos ha engañado, nos ha enceguecido, nos ha hecho estar en la ignorancia por muchos años. Hermano, yo tengo como 40 años en el Evangelio y yo no sabía eso. ¿Han escuchado ustedes algo así? Tengo tantos años en el Evangelio y yo no sabía eso. Miren, Isaías, aproximadamente unos 750 años antes de Cristo. Él es un vidente, un profeta de Dios, un vidente. Mirando hacia el futuro, vio al Hijo de Dios, al Cordero. Y escribió Isaías 53, 54, 55, pero él escribió allí, como cordero fue llevado a la muerte, trasquilado por sus trasquiladores, Dice, y por su llaga nosotros fuimos curados. Escribió, ¿cuándo? 755 años antes de Cristo aproximadamente. Antes de que Jesucristo naciera de María, Isaías lo vio. Y escribió, como si ya hubiera pasado, fuimos curados. Fuimos curados. 755 años antes de que ocurriera, dice, fuimos en tiempo pasado. Hoy, nosotros estamos 2000 años después de que ocurrió y seguimos diciendo, si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Aquel que todavía no había sucedido lo que Jesucristo había de hacer, dijo, fuimos curados. Y nosotros tenemos 2000 años escuchando que por la llaga de Jesucristo fuimos curados y seguimos orando y diciendo, si tú quieres, puedes sanarme. Pues, hermano, mira a Dios aquí, representado en mi persona. Mi hijo, lo lamento mucho, pero ya yo no puedo hacer más. Ya yo hice lo que tenían que hacer. Y les entregué a ustedes lo que les tenía que entregar. Lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Punto. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en otras lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos son creyentes aquí? Empieza a poner manos a los enfermos y a sanarlos en el nombre de Jesucristo. Levántese, hermano, y alabe a Dios un momento. Levántese, adore a Dios. Aleluya, hermano. Alábele con libertad, alábele, hermano. Gracias, Señor. Hermanos, ahora yo creo que vamos a entender mejor lo que yo quise decirles la semana pasada. Tome asiento. Efesios 3, versos 17 al 19.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde? No tenemos que ir tan lejos para hablar con Él. Está aquí. Yo no tengo que arrugar tanto la cara y atravesar las nubes y el espacio sideral y hago esfuerzo a ver si encuentro el hoyo negro para pasar a la tercera dimensión donde está el cielo de Dios. Hermano, Él está en mí. Él mora en mí, dígalo. Él mora en mí. Usted no tiene que ir tan lejos para hablar con Él. Él mora en mí, dígalo. Como que lo cree. Como que lo cree. A fin o propósito de que arraigados. Un momentico. Vamos a ir entendiendo bien esto para que estemos claros y la revelación de Dios nos sea dada y podamos ser exaltados, engrandecidos, crecer. ¿Sí? ¿Cuántos quieren crecer? ¡Amén! Okay. Vuelvo a repetir para entonces aplicar el resto. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, arraigados es una palabra que proviene ¿de dónde? De raíces, de echar raíces. ¿Qué pasa con un árbol que echa buenas raíces, profundas raíces? ¿Ah? Se afirma bien, ¿verdad? Se pega bien a la tierra. Vienen los vientos y el árbol se permanece allí bien porque está arraigado. ¿En qué cosa? En los simientes del amor, el fundamento del amor. Ok, seguimos leyendo. Para que seáis plenamente capaces de comprender. Qué interesante esto que estamos leyendo. Para que seáis plenamente capaces de comprender. En la iglesia del Señor mucha gente no comprende, no tiene la capacidad de comprender. Yo me pregunto, ¿por qué? Hermanos, la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra es espiritual. Se supone que nosotros somos espirituales y lo espiritual solamente puede ser acomodado, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Lo espiritual solamente puede ser acomodado en lo espiritual. ¿Por qué muchos no son capaces de comprender? Porque no están analizando la palabra espiritualmente, sino terrenalmente. La están leyendo como lee un cuentecito de Condorito. Lo quieren hacer con la mente. La palabra hay que estudiarla con el espíritu. Hay que discernirla espiritualmente, entenderla, comprenderla espiritualmente. ¿Ok? Bien. Para que seáis plenamente, o sea, totalmente, completamente, son palabras sinónimas, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, que va mucho más allá del conocimiento, para que seáis llenos de ¿qué cosa? De toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser totalmente llenos de toda la plenitud de Dios? Cuando comprendemos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, ¿de quién? Del Hijo de Dios, de Jesucristo. Amén. Qué importante es que nosotros estudiemos la vida de Cristo, que conozcamos la palabra. Qué importante es, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Sí? Entonces, algo que nosotros debemos procurar es eso. El conocimiento que a nosotros se nos demanda es la epignosis. Epignosis es el pleno conocimiento de Jesucristo. Hay una palabra que el Señor me está trayendo aquí. Voy a buscársela un momentico. En Juan capítulo 17, si quiere búsquela conmigo un momento.
Juan capítulo 17. Santo es el Señor. Y vamos a leer el versículo 3. Vamos a ver si terminamos de comprender lo que el Señor quiere formar en nosotros. Y esta es la vida eterna. Y esta, dice Jesús en su oración, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocerle. Ajá, ¿cómo vamos a conocer a Cristo si no es comprendiendo su palabra, si no es entendiendo su palabra? ¿Cómo vamos a conocer a Dios nuestro Padre y a Jesucristo su Hijo si a nosotros no se nos dan las revelaciones? Yo tengo 45 años enamorado de la palabra de Dios. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice que si nosotros guardamos su palabra, nuestro Padre nos amará. Y dice Jesús, y vendremos y haremos morada en vosotros. Por eso es que estamos leyendo aquí que Dios anhela, Dios desea morar plenamente en nosotros. Ahora, imagínense ustedes ahora el cuadro. Dios es todopoderoso. ¿Cuáles son los atributos de Dios? A ver, ¿quién me puede ayudar? Dios es todopoderoso. ¿Qué otra cosa? Es omnisciente. ¿Qué otra cosa? Omnipresente. Ajá, ¿qué otra cosa? Omnipotente. ¿Qué otra cosa? Los atributos que Dios tiene. Dios mora en mí. Dios mora en usted. ¿Sí? El Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, el Omnisapiente, mora en nosotros. Hermano, ¿usted se imagina, usted entiende lo que somos nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo, el infierno, los demonios, las enfermedades, las necesidades. ¿Ahora estamos entendiendo esto? Si lo entendemos realmente, nuestras vidas no pueden ser las mismas jamás hasta el día de hoy. De aquí en adelante nosotros tenemos que ser nuevas personas, una clase de gente diferente. Tenemos que salir de aquí ahora con una nueva visión de quiénes somos nosotros. No somos cualquier pelele, ni somos cualquier evangelicucho, no. Somos embajadores del reino de los cielos. Ministros plenipotenciarios. Ahora entendemos por qué somos ministros plenipotenciarios. Dios mora en mí, casi nada, Naguara. Casi nada. Denle un aplauso, ¿sí? ¿Por qué es importante entonces conocer la palabra? ¿Por qué es importante conocer las Escrituras? Si somos embajadores, imagínense que Venezuela envíe a un embajador a otro país. Y el embajador que envía a otro país no conoce las leyes de su propio país. Entonces va a hacer negocios en aquel país sin conocer cuáles son las leyes de la constitución de su país. ¿Podrá ejercer bien su embajada allá en el país a donde fue enviado? Tiene que conocer las leyes que rigen en su propio país, porque él es ahora el presidente de la República y la embajada en aquel país. Él es un ministro plenipotenciario. ¿Qué es lo que te da los plenos poderes? El conocimiento que tú tengas de lo que es el reino al que estás representando. Entre más revelación tú tengas, más alto el Señor te pone. Entre más revelaciones, más poder tú ejerces. Entre más revelaciones, más autoridad. Entre más revelaciones, más gloria. ¿Lo cree, hermano? Amén. Qué bueno. Qué bueno, Señor. Gracias, Jesús. Miren, hermanos, yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿A dónde? Al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Cuál gloria? ¿Cuál gloria?
No la vecina mía, que se llama Gloria, no. La gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. No existía la tierra, no se había creado. Él estaba en su estado de gloria como Dios, el Creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cuando creamos todas las cosas, Señor, yo tenía esa gloria, ¿sí? Esa es la gloria que Jesucristo le está pidiendo al Padre que le retornase, porque Él se había vaciado de esa gloria en Filipenses capítulo 2, para hacerse semejante a los hombres, ¿verdad que sí? Para hacerse semejante a los hombres, y como hombre poder hacer la obra de la salvación del hombre. Yo no vine para condenar al mundo, yo vine para que el mundo sea salvo por mí. Entonces, siguen siendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Dónde? Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Pero lo lindo de eso no es esto, sino lo que Jesucristo hizo ahora con esa gloria. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos aquí han creído en Jesucristo por la palabra de aquellos discípulos por los que Jesús estuvo orando? Yo soy uno. Yo soy uno. ¿Cuántos más? Mire, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Uno con quién? ¿Uno con quién? Con Dios. Uno con Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿verdad? Pero el problema aquí que no terminamos de comprender es que la iglesia, nosotros los santos, también somos uno con Dios. Somos uno con Dios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también, diga que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora mire, la gloria que me diste, ¿cuál gloria? La que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cuando yo estaba sentado contigo en tu trono de gloria. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Qué cosa nos dio Jesús? La gloria que el Padre le dio. ¿Cuál es esa gloria? La que estuve contigo antes de que el mundo fuese. La gloria de Dios. No la gloria de hombre, la gloria de Dios. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabe una cosa, hermano? El Padre te ama a ti de la misma manera, con el mismo tamaño, con la misma intensidad con que ama a su Hijo Jesucristo. El mismo amor que el Padre le tiene a Jesús es el amor que te tiene a ti. Tú eres una joya preciosa para Dios nuestro Padre. Tú eres alguien muy especial para Dios nuestro Padre. Dios te dio su gloria. ¿Sabes dónde estás tú? Para los efectos de Dios, estás sentado con Él en el trono de la gloria. Allá nos vio Pablo, allá en Efesios capítulo 2, verso 6, dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo mejor ahora el asunto? Si nosotros nos levantamos y vamos al mundo ahora con esta concepción, sabiendo esto que el Señor hoy nos ha revelado, y lo lamento por los hermanitos que hoy por flojera, porque están viendo la película, porque lo que sea, se perdieron esta noche, Dios les iba a dar una revelación que iba a cambiar sus vidas, se la perdieron. Pero gloria a Dios porque usted sí vino y se ganó su bendición. Padre, en esta hora pedimos que tú nos des el hablar con todo de nuevo tu palabra a la gente que está en el mundo perdida.
Y mientras nosotros hablamos tu palabra, por la unción de tu Santo Espíritu que nos ha sido dada, Señor, extiende tu mano con poder para que se hagan prodigios y milagros y sanidades y todo endemoniado pueda quedar libre, Señor, cuando nosotros demos una orden, una palabra de autoridad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La unción del Santo está sobre nosotros. La unción del Santo está sobre nosotros para hacer las obras de Dios. Aleluya. Dígale, Señor, gracias, porque la unción del Santo Espíritu está en mí para hacer las obras de Dios, para hacer lo que Jesucristo hizo, para hacer aún mayores de las que Él hizo. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De aquí en adelante, cuando vea un enfermo, sin dudar, sabiendo quién usted es, pregúntele, ¿quieres que te ministre? Dios te puede sanar. Sí, póngale la mano en el nombre de Jesús. Te declaro sano. No tiene que hablar mucho, no tiene que orar mucho, no tiene que pedir oración a este, a aquel o a quien sea. No. Usted sencillamente póngale las manos en el nombre de Jesús. Te declaro sano. Enfermedad, vete en el nombre de Jesús. Hágalo. De aquí en adelante, hágalo. Para gloria de Dios. Miren, cuando la gente de Samaria no solamente oían a Felipe hablando de la palabra de Dios, sino que veían las señales que éste hacía y los prodigios y los milagros. ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba con ellos? Venían como multitudes, en multitudes venían para recibir a Cristo. Y toda Samaria fue salva. Y había grande gozo en toda Samaria por causa de la salvación. Pero todos ellos veían, cuando el mundo vea las señales que por medio de nosotros el Señor hace en este mundo, vendrán por multitudes para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Mire, olvídese de que la Cañada, de que los puertos es una ciudad de gente dura, no hable más eso, olvídese de eso. Los puertos es para Cristo. Ya no hable más de eso, que aquí son muy duros. No hable más de eso. Se acabó. Los puertos están preparados para recibir a Cristo. Porque Dios tiene aquí a un grupo de hombres y mujeres llenos del poder de revelación para ir allá y lo van a lograr. La gente lo va a escuchar. Amén. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo Los puertos están listos para recibir al Señor. El Señor es el dueño de los puertos. El Señor es el patrón de los puertos. Eso es lo que el diablo ha querido hacer creer. Pero que los puertos es muy duro, que el corazón de la gente de los puertos es muy duro. No. Está blandito en el nombre del Señor para recibir a Cristo. Gracias, Señor.